Sindicato Mexicano de Electricistas. Este es un mitin que convoca a diversas fuerzas que conformamos estos referentes. Vamos a dar inicio, compañeras y compañeros, escuchando la intervención del compañero Omar Garibay Guerra, vocero del Partido Comunista de México, marxista-leninista y miembro del Congreso Social, así un nuevo constituyente y el Encuentro Nacional por la unidad del pueblo mexicano. Duro, compañeros, duro. Compañeras y compañeros, hoy el malgobierno de este país va a rendir su quinto informe de desgobierno de la República. Hace 5 años, compañeras y compañeros, muchas organizaciones advertimos en este lugar, el 1 de diciembre, cuando intentamos que ese estúpido no tomara posesión de la presidencia de la República, que con él a los mexicanos y a las mexicanas, trabajadoras y trabajadores del país y al país mismo nos iba a ir mal. Vean las cifras a estos 5 años y qué podemos esperar de este año que viene, que para muchos de ellos es el año de Hidalgo. Por eso, compañeras y compañeros, ha sido importante este proceso unitario para no dejarlos pasar otra vez a Palacio Nacional, a Palacio Legislativo, a los palacios de los estados y de los municipios. ¡Qué bueno que en esta última recta de este gobierno nos encontremos juntos, el SME, los telefonistas, el Estunan, los mineros, la CENTE, la CEMPA, el Frente Popular Francisco Villa, México Siglo XXI, nos encontremos unidos los trabajadores de México para finalmente ponerle rumbo a la nación. ¡Viva la unidad del pueblo mexicano! ¡Viva! ¡Viva la unidad del pueblo mexicano! ¡Viva! Solo con nuestra lucha cambiaremos el rumbo del país. Muchas gracias, compañeras y compañeros. Vamos a escuchar el mensaje del compañero José Humberto Montes de Oca Luna, secretario del Exterior y miembro de la nueva Central de Trabajadores. El día de hoy, compañeros, se resumen 5 años de mal gobierno, de pactos espurios entre partidos políticos, de represión y persecución del movimiento social, 5 años de reformas estructurales, de despojo de los bienes comunes y de ataque en contra de los derechos sociales, laborales y humanos de los mexicanos. Estos 5 años de mal gobierno se suman a los 30 años de neoliberalismo en nuestro país. Y ya es tiempo, compañeros, de que las cosas cambien. ¿O acaso, compañeros, vamos a esperar más tiempo para ver cómo se destruye a nuestro país, de cómo se cancelan los derechos laborales? Ahora mismo hay un ataque frontal en contra del sindicato de telefonistas. Ayer fue el golpe de extinción en contra de Luz y Fuerza del Centro, que dejó a 40,000 trabajadores en la calle. Vino después el cierre de Mexicana de Aviación y hoy los compañeros están peleando sus derechos. La nueva Central de Trabajadores plantea entonces la urgente necesidad de acelerar y profundizar los procesos de unidad en el campo popular. A la suma de todos estos años de neoliberalismo hay que agregar las amenazas de Donald Trump
que pretende humillar a los mexicanos con la construcción de un muro de la vergüenza e imponer una renegociación del Tratado de Libre Comercio en contra de los mexicanos. Y desde aquí, compañeros, desconocemos cualquier tipo de representatividad a los sindicatos charros de la CTM y del Congreso del Trabajo, que están sentados en la renegociación sin representar a los trabajadores mexicanos. Y asimismo nos pronunciamos como SMED, como Nueva Central, por la presentación con vida de los estudiantes normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, por la libertad de los presos políticos y el alto a la represión. Avancemos entonces, compañeros, a marchas forzadas en la unidad, porque esto es urgente de contener esta ofensiva neoliberal y transformar a nuestro país. ¡Que viva la unidad popular, compañeros! ¡Viva! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Sindicatos unidos jamás serán vencidos. Vamos a continuar, compañeros, con el desarrollo de este mitin, escuchando la intervención del compañero Gonzalo Martínez Villagrán, en representación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y como integrante de la sección 9 del CENTE. Buenos días, compañeras y compañeros. Nos es grato compartir con los compañeras y compañeros que hoy repudiamos de manera categórica el término de un sexenio manchado de sangre, de presos políticos, de reformas que dañan de manera total al pueblo mexicano. Queremos decirles que para el caso de la educación, este último año solamente fueron asesinados 18 trabajadores de la educación. Estuvieron presos 46 compañeros y el día de hoy tenemos a más de 3,000 maestros cesados en el país. Pero también queremos decirles que el día de hoy la resistencia magisterial aglutinada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación está bloqueando totalmente el estado de Chiapas, el estado de Oaxaca, el estado de Guerrero y el estado de Michoacán, pero que también dentro de sus condiciones en 24 estados están generando acciones de protesta y repudio a este gobierno fascista. En la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación hemos coincidido con muchos de los compañeros que hoy nos acompañan en que la única forma de enfrentar con mejores perspectivas esta política de miseria y hambre es la unidad de los trabajadores del campo y la ciudad. Hemos ido transitando durante año y medio sobre un proceso de construcción de una instancia cualitativamente superior de organización que nos permita vernos como hermanos de clase, como camaradas, como compañeros que hoy queremos transformar la realidad de este país. Compañeras y compañeros, insistimos que hoy la consigna de una lucha aislada más debe de ser una prioridad para los trabajadores del campo y la ciudad. Hemos insistido y seguiremos insistiendo en que hoy el camino de la unidad es la única fórmula del pueblo mexicano para quitar a estos espurios del gobierno y buscar mejores condiciones de vida y de trabajo. Compañeras y compañeros, reciban un abrazo fraterno y combativo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. Unidos y organizados, venceremos hasta la victoria siempre, compañeros. ¡Bien dicho! ¡Duro, duro, duro, duro!
Continuando, compañeras y compañeros, con el desarrollo de nuestro mitin, vamos a escuchar al compañero Álvaro Piñón Salinas, del Sindicato de Trabajadores del Transporte del Distrito Federal, en representación del secretario general Hugo Manuel Bautista y a nombre de la nueva Central de Trabajadores. Buenas tardes, compañeros. ¡Duro! ¡Duro! Es bien sabido que no es la única ocasión en que hemos venido aquí y a otras instancias de gobierno a denunciar siempre los malos manejos, las nefastas reformas y un sinfín de acciones que han ejercido desde el gobierno en contra de los trabajadores. Sin embargo, los trabajadores no hemos logrado todavía, hay que decirlo, la más amplia unidad. Es amplia unidad que de lograrse echaríamos atrás todas esas acciones nefastas que han tenido nuestros gobernantes en los últimos 30 años. Es por eso que hoy es necesario que todos los trabajadores vayamos creando la conciencia de que si no logramos esta unidad, compañeros, van a seguir pasando todo que vaya en contra de nosotros. Ahora está en puerta una renegociación de un tratado que ciertamente ha servido a México, pero no a los trabajadores. Ha servido a la clase empresarial. Es por tanto, compañeros, que lo que tenemos que hacer es siempre buscar que los trabajadores vayamos haciendo de lado aquellas pequeñas rencillas que podamos tener, porque lo que está en juego es el futuro de México y con ello el futuro de nuestras familias. Por eso es que los invitamos. Los trabajadores unidos jamás serán vencidos. Los trabajadores unidos jamás serán vencidos. Muchas gracias. También en otros países hay resistencia por parte de la clase trabajadora a la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Y el día de hoy vamos a escuchar la intervención del compañero Jerry Díaz, presidente del sindicato Unifor de Canadá. Greetings, sisters and brothers from Canada. Unifor represents 315,000 members. We build cars, we build planes, we fish. We represent workers from coast to coast, and we are here to stand with you in solidarity. Unifor has worked for years in partnership with your independent unions. We are grateful for our bonds of solidarity and the shared commitment of our issues in Canada and Mexico. Les traigo un saludo de parte de Unifor en Canadá, que es el mayor sindicato del sector privado en el país. Representamos a más de 315,000 trabajadores prácticamente de todas las industrias del Canadá, desde la industria manufacturera, automóviles, aeroespacial, del sector salud y muchos más. Unifor ha trabajado en colaboración con los verdaderos sindicatos independientes de México desde hace ya varios años y estamos muy contentos de tener estos vínculos con los compromisos que tenemos con ustedes por ser tan importantes miembros. Let me thank you for having the opportunity to speak with you today, standing shoulder and shoulder in solidarity, because workers' struggles are not defined by borders. We all want the same thing. We want better wages, we want better working conditions, we want secure jobs, we want fairness from our employers, we want fairness from the government, and we want fairness from the trade deals that hurt all of us. We will all stand together because the corporations only care about their profits. They don't care about us. They take more and more and more, and we have less and less and less.
They're driving down the standards of workers in Canada, the United States, and in Mexico. So our strength has to be our unity through free collective bargaining, through justice. Quiero agradecerles por haberme dado la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Para mí es un gran honor estar con ustedes hombro a hombro en solidaridad y amistad. Las luchas de los trabajadores no deben ser definidas por las fronteras. Todos los trabajadores necesitamos lo mismo. Queremos mejores salarios para mantener a nuestras familias, mejores condiciones de trabajo para tener una vida productiva larga y segura. También queremos que haya justicia en el lugar de trabajo de parte de los empleadores, de los gobiernos y de los acuerdos comerciales. De este modo estaremos juntos en la lucha, porque las grandes empresas únicamente se preocupan por tener más y más ganancias y darnos a los trabajadores cada vez menos y menos. Han montado una ofensiva por darnos menos a todos los trabajadores en México, en Estados Unidos y en Canadá. Por eso tenemos que presentar este frente de unidad y resistencia colectiva para las negociaciones de los sindicatos en este tratado nuevo que se está renegociando. Tienen que tomarnos en cuenta. The promise of NAFTA, that it would improve the standard of living for workers in all three countries. That was a lie. They lied to us all. The reality is that a lot of the jobs, the manufacturing jobs came to Mexico, but the workers are worse off today than even before NAFTA was signed. They try to exploit workers. They pit workers against workers in each of our three countries, and for a race to the bottom. The Mexican workers that work in your auto plants can't afford to buy the cars that you build, and that is an absolute disgrace. If a worker in Canada and the United States makes $35 an hour, why shouldn't a Mexican worker make 525 pesos an hour? We all work just as hard. We all have families to raise. We all deserve the same amount of money. We deserve the same amount of respect. It doesn't matter which border we live on. We all deserve the same respect. La promesa del Tratado de Libre Comercio de Norteamérica era que iba a traer mejores estándares de vida para los trabajadores en los tres países. Y ahora todos sabemos que eso es una mentira. La realidad es que en México se producen muchos automóviles. Las corporaciones pagan muy poco y ahora los trabajadores en México ni siquiera pueden comprar uno de los coches que ellos mismos fabrican. Eso es lo que pasa en la realidad en México. ¿Por qué? Si en Estados Unidos y Canadá los trabajadores pueden ganar $35 la hora, ¿por qué en México no pueden ganar 525 pesos la hora? Si todos en los tres países trabajamos con el mismo ahínco, todos tenemos familias que mantener, todos tenemos cuentas que pagar, todos necesitamos, exigimos el mismo respeto sin importar de qué lado de la frontera vivamos. Todos necesitamos el mismo respeto. It's time that all three countries sign on to all 8 ILO labor standards. So far, America's only signed 2. Mexico has signed 7. But signing alone isn't enough. We have to make sure that the labor standards are implemented. We have to make sure they're monitored and enforced in our nations across our countries. Canadian and American workers know that our fight is not with Mexican workers. Our collective fight is with the governments, the international corporations, and the right-to-work states of the United States. The yellow unions here in Mexico that sign so-called protection agreements that suppress our rights to earn a living wage through free collective bargaining. Es momento de que los tres países firmen los ocho estándares laborales de la Organización Internacional de Trabajo. Hasta ahora, Estados Unidos solo ha firmado 2 y México ha firmado 7, pero la simple firma no es suficiente.
ya que estos estándares deben aplicarse, deben verificarse y se les debe dar seguimiento en las tres naciones. Las corporaciones y los gobiernos nos han hecho creer que la lucha es de los trabajadores de Estados Unidos y Canadá contra los de México y viceversa, pero no, la lucha de los trabajadores de los tres países no es así. Nuestra lucha es colectiva contra los gobiernos y las corporaciones internacionales, contra los llamados derechos al trabajo de Estados Unidos y los sindicatos vendidos en México que hacen los llamados acuerdos de protección que eliminan nuestro derecho a ganar un salario digno a través de la negociación colectiva. NAFTA has hurt workers in all three countries, and it's now time for us to work together, because it's our time to fix the wrongs of the past. NAFTA must be about a progressive workers' agenda. It must be about raising wages for Mexican workers. It must be about discussions of the laws in the United States and Canada that restrict free collective bargaining. We must demonstrate our collective power of workers and send a message to all governments that the time of siding with big business and the quest for more profits cannot be at the expense of workers in New Mexico and Canada. It'll never be borne off our backs. El Tratado de Libre Comercio de Norteamérica ha lastimado a los trabajadores en los tres países. A través del uso de esta renegociación podemos aprovechar algo para corregir los errores del pasado y tener un mejor futuro para los trabajadores de los tres países. Ahora, el TLC de Norteamérica tiene que adoptar una agenda progresiva para los trabajadores. Repito, no es una demanda exclusiva de los trabajadores de México y con las leyes en México. Tiene que ser en los tres países que tengamos la libertad de llevar a cabo estas negociaciones colectivas. Tenemos que demostrar nuestra fuerza colectiva y enviar un mensaje muy claro a los gobiernos de que es momento de dejar a un lado el simple negocio y tiene que quedar muy claro que las ganancias que tengan las empresas no pueden ser a costa del trabajo ni sobre las espaldas de los trabajadores. If the agreement negotiated in Mexico City does not contain justice and fair wages for all, then our governments need to have the courage to walk away, because a bad deal is worse than no deal at all. Working with unions across North America, we are here to demand that our governments stop negotiating deals that makes it too easy to drive down wages and working conditions in our country. We will not allow them to continue to divide us. We know that workers need from these deals, and we're going to make sure that they damn well listen to it. Donald Trump talks about building a wall. We do not want a wall. We want a bridge, one that will support us all, because we want real change, and Unifor is here with all of you to join with you to demand for social and economic justice for all. Gracias. Si este tratado que se está renegociando hoy en esta ciudad no contiene justicia y salarios dignos para los trabajadores, entonces nuestros gobiernos deberían tener la dignidad de alejarse y dejar eso tal como está. Trabajar con los sindicatos en toda Norteamérica. Estamos aquí para exigir a nuestros gobiernos que detengan la negociación de esos acuerdos que simplemente hacen que las compañías tengan toda la facilidad de darnos malas condiciones de trabajo y malos salarios en los tres países, todo en nombre de un tratado de libre comercio. Pero no daremos un paso atrás, no permitiremos que sigan dividiéndonos, no permitiremos que sigan con esas tácticas que nos distraen. Sabemos lo que necesitamos los trabajadores en los tres países y estoy seguro de que todos los aquí presentes lo sabemos. Donald Trump habla de construir un muro, pero no necesitamos un muro. Lo que necesitamos es un puente. Necesitamos el apoyo, también el reto a nuestros poderes y también que nosotros exigimos el poder que debemos tener como trabajadores.
Estamos aquí porque queremos un verdadero cambio y la Unifor de Canadá está aquí para apoyarlos en esta exigencia de justicia social y económica para todos. Muchas gracias. A nuestro compañero Agustín Rodríguez Fuentes. ¡Uno! El Tratado de Libre Comercio que no le sirve a los mexicanos, porque está claro que en los años que ha tenido de vigencia solamente ha generado empobrecimiento. Hoy tenemos más de 50 millones de mexicanos en pobreza extrema. Tenemos el más grande desempleo en la historia de México y tenemos los salarios más miserables que pueden existir en el mundo del trabajo. Por eso nosotros exigimos hoy a quienes inician su segundo periodo de trabajo, a los diputados federales, que actúen, aunque sea por una sola vez, con dignidad. Compañeras y compañeros, en representación de nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, quien en este momento se encuentra negociando en una mesa producto precisamente de las acciones que se iban a desarrollar el día de hoy, del Gran Paro Nacional, nuestro compañero Enrique Favela. Compañeras y compañeros, saludamos esta concentración unitaria, saludamos a nuestros compañeros dirigentes de la Unión Nacional de Trabajadores, a nuestros compañeros del Frente Amplio Social y Unitario, a nuestros compañeros de la nueva Central de Trabajadores, del Congreso Social, del Sindicato Mexicano de Electricistas, a todos un saludo fraternal del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana. Este día es muy especial para todos. Ya se ha dicho, hoy empieza la segunda ronda de la renegociación del Tratado de Libre Comercio. Ya escuchamos a nuestro compañero Jerry Díaz, a quien le damos la bienvenida. Welcome to Mexico, Jerry. Le decimos que estamos aquí también pendientes porque el balance de estos 23 años de tratado ha sido negativo. Sabemos que los sindicatos corporativos son los que se dicen representar a todos los trabajadores y están ahí y van a convalidar seguramente lo que decidan. Exigimos que el sindicalismo democrático e independiente también sea tomado en cuenta en estas negociaciones para hacer notar la desigualdad salarial que hay entre los tres países, que explica por qué las empresas norteamericanas y canadienses prefieren enviar los empleos a México porque hay salarios más bajos y les permite mayor negocio. Esto no puede seguir ya. Y solamente con una acción unificada entre los trabajadores de los tres países podremos revertir esta situación. Pero también los campesinos demandan ser tomados en cuenta, demandan que sean excluidos de estas negociaciones el maíz y el frijol, que son productos de primera necesidad para la población mexicana. Los campesinos, las organizaciones campesinas democráticas e independientes también tienen voz, también tienen que ser tomadas en cuenta. Y este día también, que sabemos que anteriormente era el ritual donde el señor presidente venía a este Palacio Legislativo a presentar un estado de la nación, ya ha cambiado. Ahora solamente manda un reporte por escrito. Sin embargo, no deja de ser un momento de reflexionar cómo estamos los mexicanos. Y el balance es negativo. Este gobierno está reprobado. Las reformas estructurales han generado desempleo, empobrecimiento, enfermedad,
desnutrición, pobreza. No podemos estar de acuerdo con estas reformas estructurales. Los trabajadores telefonistas justo estamos viviendo quizá el momento más difícil de nuestra historia. Estamos enfrentando el intento de separar a nuestra empresa en dos. Y la pregunta, ¿y dónde queda nuestro contrato colectivo de trabajo? ¿Y dónde queda nuestro fondo de pensiones? ¿Cómo queda la estabilidad en el empleo? Por ello, repudiamos la reforma en telecomunicaciones que solo busca beneficiar a Televisa, Televisión Azteca, la AT&T norteamericana y la Telefónica española. Esta reforma tiene dedicatoria para que hagan negocio y no les importa dejar a 60,000 trabajadores sindicalizados y a sus familias en la incertidumbre. Por eso estamos luchando, por eso nuestro compañero Francisco Hernández Juárez, al frente de nuestra organización, está defendiendo la fuente de trabajo, la estabilidad del empleo y que no sea separada Teléfonos de México. Reiteramos nuestra disposición, como lo hemos venido acreditando en las movilizaciones y en las reuniones, para impulsar la más amplia unidad. Solo unidos podremos detener y revertir esta situación. El año que entra es un año inmejorable para buscar un nuevo derrotero para nuestro país. Unidos, compañeros, saldremos adelante. Por eso decimos que de norte a sur, de este a oeste, ganaremos esta lucha, cueste lo que cueste. Radio SME, rompiendo barreras de información. Haz historia, siendo parte de ella. Sigue nuestra transmisión.